Esta siguiente plática, nada más por ponerle un título, le pusimos Cuarto Misterio Luminoso, Transfiguración. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, en los primeros versículos del 1 al 8, en Marcos, Mateo 17 del 1 al 8, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, del 2 al 8, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, del verso 28 al 36. Transfiguración. Esa palabra está hasta como rimbombante, ¿verdad? No es muy común escuchar ese tipo de palabras, pero esperemos que después de lo que vamos a platicar ahorita, pues nos quede un poquito más claro. En el Antiguo Testamento, ustedes saben que Dios se manifestaba, pero se manifestaba de una manera no tanto amorosa, sino que era más en un sentido de justicia. Y en el libro de Levítico hay un pasaje en el capítulo 16, el verso 2, donde dice: dijo Yahvé a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario que está al otro lado del velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera, pues yo me dejo ver en la nube encima del propiciatorio. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice que Dios se manifestaba en ese propiciatorio, pero que se manifestaba ¿cómo? Como una nube, pero que en ese tiempo, si entraban en el momento en el que estaba esa nube, se morían. ¿Por qué creen que se morían? ¿Por el pecado? ¿O porque se lo hacían? Tenían ellos que respetar algunas fechas específicas, horarios, fechas en donde Dios les permitía entrar, y cuando esos horarios y fechas no eran respetados, entonces morían. Luego nosotros ahorita que estamos hablando de esta transfiguración, en esos tres evangelios, Mateo, San Marcos y Lucas, tienen algunas diferencias en lo que están platicando, pero los tres mencionan que Dios se manifestó como en forma de una nube. Los tres dicen que era una nube en la que se manifestaba Dios. En el Evangelio de Mateo 17 del 1 al 5 dice: 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué hizo? Se transfiguró. ¿Cómo? Aquí nos dice: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. ¿A quién los cubrió? A Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Quién los cubrió? La nube luminosa. En el pasaje de Levítico que acabamos de leer, ahí no nos dijo que era una nube luminosa, simple y sencillamente dijo que era una nube. Aquí ya nos está diciendo que es una nube luminosa. Y dice: y de la nube salió una voz que decía: este es mi hijo amado,
en quien me complazco escucharle. Esta frase de que este es mi Hijo amado, en quien me complazco escucharle, ¿dónde más la hemos escuchado? En el bautismo de Jesús, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros vemos o hemos escuchado, hemos leído que lo que se manifestó ahí fue el Espíritu Santo como en forma de una paloma. ¿Verdad que sí? Pero que se escuchó también una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Y aquí vuelve a suceder algo similar. Y vuelve también de esa nube a salir una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco escucharle. En el Apocalipsis, capítulo 14, verso 14, dice San Juan: y seguí viendo, había una nube blanca, y sobre la nube sentado uno como hijo de hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces, ¿qué estaba viendo San Juan? Otra nube. Y San Juan empieza a hablar como habla Luisa, dice: veía sobre la nube sentado uno como hijo de hombre. ¿A quién estaba viendo? A Jesús. Estaba viendo a Jesús, que estaba encima de esa nube, que es ¿quién? Que es Dios mismo. Y luego en el Catecismo de la Iglesia Católica, el artículo 697 viene a reafirmarnos y explicarnos esto de la nube. Dice: la nube y la luz, estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, Jesús estaba sobre el Espíritu Santo. Esa nube era ¿quién? El Espíritu Santo. Era una nube luminosa. Entonces, tomando o recopilando estos datos, podemos ahora decir que lo que se vio en el momento del bautismo de Jesús era una nube que tenía como forma de paloma, que es el mismo Espíritu Santo, de donde salen estas mismas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Mano. En el artículo 697. Entonces, ¿qué relación tiene pues esta nube luminosa con esta transfiguración de Jesús? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver esta transfiguración y esta nube luminosa con cada uno de nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con eso? Pues nos va a decir aquí. En el libro de Cielo, en el volumen 17, la lectura 36 de abril 9 de 1925, ahí dice que la divina voluntad obrante en la criatura y sus actos hechos en ella forman una nube de luz que sirve a Jesús y al alma. ¿Qué forma esta nube de luz? Los actos hechos en la divina voluntad. Y dice: me puse a fundirme en su santísimo querer. Esta es una actividad que no es exclusiva de Luisa, sino que es algo que tenemos que estar haciendo todos nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿En qué momento? A todas horas. Me tengo que estar fundiendo en el querer divino, así como lo hacía Luisa. Y se acuerdan que hace rato decíamos que conforme nosotros nos vamos llenando de Dios, va a ser más fácil ir entendiendo a Dios. Entonces dice: y mi alma, y mi amable Jesús ha salido de dentro de mi interior y formaba en torno a mí una nube de luz.
Sale Jesús de ella y a su alrededor se forma ¿una qué? Una nube de luz, que es una manifestación del Espíritu Santo. Y dice, y Jesús apoyaba sus brazos sobre esa nube y miraba a todo el mundo. Todas las criaturas se han hecho presentes ante su mirada purísima. Y, oh, cuántas ofensas de todas clases de personas serían a mi dulce Jesús. Cuántas intrigas, cuántos engaños y fingimientos, cuántas maquinaciones de revoluciones, estando listas para iniciarse con incidentes imprevistos. Y esto atraía los castigos, tales que ciudades enteras quedaban destruidas. Mi Jesús, apoyado en aquella nube de luz que estaba alrededor de Luisa, y se movía la cabeza y quedaba amargado hasta lo más íntimo del corazón, y volteándose hacia mí, me ha dicho: hija mía, mira el estado del mundo. Es tan grave que solo a través de esta nube de luz puedo mirarlo. Y si lo quisiera mirar fuera de esta nube, lo destruiría en gran parte. Pues gracias al Espíritu Santo que nos puede ver. Hay otra lectura en donde Jesús le dice a Luisa que en virtud de que tenemos a María, a través de ella puede ver a la criatura ingrata. Porque si María no estuviera, entonces no habría posibilidad de que Dios pudiera ver a la criatura, y pasaría lo mismo que dijo aquí. En ese rato se decide y lo destruye todo. Entonces, sabiendo que María tiene la misma vida de Dios, y en el retiro de María, ahí leímos muchas lecturas en donde Jesús decía que los actos de María vienen a ser los mismos actos de Dios. Por eso es que en este momento también nos dice, solamente a través de esta nube puedo ver a la criatura. Y dice, pero ¿sabes tú qué cosa es esta nube de luz? Es mi voluntad obrante en ti y tus actos hechos en ella. Por cuantos más actos haces en ella, tanto más grande se hace esta nube de luz que me sirve de apoyo y para hacerme mirar con aquel amor con el cual mi voluntad creó al hombre. Ella pone un encanto a mis amorosas pupilas, y haciéndome presente todo lo que hice por su amor, me hace nacer en el corazón una voluntad de compasión, y me hace terminar con compadecer a quien tanto amo. Y a ti, esta nube de luz te sirve en modo maravilloso, te sirve de luz a todo tu ser, se pone en torno a ti y te hace extraña la tierra. No permite que entre en ti ningún gusto de personas o de otras cosas, aún inocentes, y poniéndote también a ti un dulce encanto en tus pupilas, te hace ver según la verdad y como las ve tu Jesús. Si te ve débil, esta nube se te estrecha en torno y te da su fuerza. Si te ve inactiva, entra en ti y se hace obrante. Es más, celosa sumamente de su luz, también es la centinela para que no hagas nada sin ella, y que ella nada haga sin ti. Esta lectura es increíble, porque lo que está diciéndole a Jesús es que conforme el alma va haciendo actos en la divina voluntad, esa alma se va a ir transfigurando del mismo modo en el que Jesús se transfiguró en el monte con sus apóstoles. Pero para eso, ¿qué necesita la criatura? Irse uniendo cada vez más
por medio de estos actos hechos en la divina voluntad al mismo Dios. Y dice que Él nos va a ir suministrando absolutamente todo lo que a la criatura le haga falta. Aquí la pregunta es, ¿usted le cree a Dios? ¿O todavía tenemos en nuestro interior algunas dudas? Normal. Les repito lo que les decía hace un momento. No me crean a mí, créanle a Jesús. Ustedes se están dando cuenta cómo esta nube luminosa de la cual se hace mención en el Antiguo Testamento y en el Evangelio, también en los escritos de Luisa nos vienen a dar esta figura, pero nos explican qué es esta nube, que es el mismo Espíritu Santo, son las mismas obras de Dios que se manifiestan alrededor de la criatura, por cuantos actos va haciendo esta alma que vive en la divina voluntad. Por eso es que para la criatura que vive en la divina voluntad se va formando el día de la divina voluntad en la criatura. En la criatura. Y le dice entonces, hija mía, ¿por qué tanto te afliges? Deja que mi voluntad haga en ti y que no le conceda ningún acto de vida a tu voluntad, si quieres que se cumplan en ti mis grandes designios. Entonces, al igual que Luisa, pero ya en modo de pregunta, ¿les gustaría a ustedes que estos designios, que estas manifestaciones de Dios lleguen a manifestarse en cada uno de ustedes? ¿Sí o no? Sí. Pues entonces vivan la divina voluntad, haga sus actos en la divina voluntad, fúndase en el querer divino. No esté esperando a que Jesús se haga presente en un modo visible. Todos sabemos, es como de conocimiento público y universal, que Jesús tiene ¿cuántas venidas? 3. Jesús tiene 3 venidas. La primera, cuando fue visto entre los hombres, y dice la segunda, dice San Bernardo de Claraval, la segunda es cuando ya venga en gloria. Dice, pero entre esas dos hay una intermedia. Y así ya forman las 3 venidas de Jesús. Dice San Bernardo de Claraval, en la primera venida, Jesús fue visto en la tierra habitando entre los hombres. Él mismo testifica lo que vieron y lo odiaron. En la venida final, toda carne verá la salvación de nuestro Dios y mirará a aquel a quien traspasaron. La venida intermedia es una venida oculta. En ella, solo los elegidos ven al Señor dentro de sí mismos y son salvados. En su primera venida, nuestro Señor vino en nuestra carne y en nuestra debilidad. En esta venida intermedia viene en espíritu y en poder. En la venida final se le verá en gloria y majestad. Entonces, ¿qué dijo? Que en esta venida intermedia viene ¿cómo? En espíritu y en poder. Entonces, Jesús, la primera estuvo habitando entre los hombres. En la segunda venida es el momento en el que resucita, y esa venida pues no se acaba. ¿Por qué? Porque ahora Él está entre nosotros, pero en espíritu y en poder. Pero dice, pero esta segunda venida, que es la intermedia, es una venida oculta. En ella solo los elegidos ven al Señor dentro de ¿quién? De sí mismos.
Y esto es lo que el alma logra hacer en el momento en el que comienza a vivir en este ambiente de la divina voluntad. Comienza a ver a Dios dentro de sí mismo. Comienza a ver el obrar de Dios manifestarse a través de la misma criatura. Ese espíritu se comienza a manifestar a través de cada uno de ustedes, si ustedes así lo quieren. Pero para eso necesitamos ¿qué? Necesitamos mucha fe. Mucha fe. En el libro 2, la primera lectura del volumen 2, el día más bonito del año, que es el 28 de febrero de 1899, Jesús habla de la fe y le dice: pero estas dos palabras contenían una luz inmensa, porque le dice: la fe es Dios. Entonces, que es imposible explicarlas, pero como pueda lo diré. En la palabra fe comprendía que la fe es Dios mismo. Así como el alimento material da vida al cuerpo para que no muera, así la fe da la vida al alma. Sin la fe, el alma está muerta. La fe vivifica, la fe santifica, la fe espiritualiza al hombre y lo hace tener los ojos fijos en un ser supremo. ¿Qué dijo que hace la fe? Vivifica, santifica y espiritualiza. Vivifica, santifica y espiritualiza. ¿Quién? La fe. Y la fe es Dios. Dice: de modo que hace tener los ojos fijos en un ser supremo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que me vivifique, me santifique y me espiritualice, yo tengo que tener los ojos fijos en Jesús. Y se me viene a la mente ese pasaje bíblico que en lo personal también es mi favorito, en donde Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Estaban en la tormenta, ahí se movía la orilla y todo, y estaban todos asustados y ven que viene. Ellos piensan que es un fantasma. ¿Y qué le dice Pedro? Maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro se baja y empieza Pedro a caminar sobre el agua, sobre el mar. Pero tenía la mirada fija en Jesús. Pero cuando Pedro retira la mirada de Jesús y empieza a ver que pues está lloviendo un tormentón y que está caminando sobre el agua, ¿qué pasó? Se pierde, se hunde. Y ¿qué le grita a Jesús? Maestro, sálvame. Y Jesús lo agarra, lo saca, lo pone en la barca, y Jesús, bien bonito, le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro tenía toda su confianza y tenía toda su mirada, toda su atención, tenía todas sus potencias del alma fijas en Jesús. Y eso le dio la capacidad para que hiciera lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. ¿Que era qué? Caminar en el agua. Pero cuando retira la mirada de Jesús, entonces pierde esa capacidad. Y le dice: de modo que nada aprende de las cosas de acá abajo, y si las aprende en Dios. Entonces, ¿usted puede estar leyendo los escritos de la divina voluntad y aprender otra cosa? Sí, sí puede, pero tiene que aprenderlo en Dios. Todo lo que aprenda de más que no sea de la divina voluntad, pues tiene que aprenderlo en Dios. Y me dice: oh, la felicidad de un alma que vive de fe. Su vuelo es siempre hacia el cielo. En todo lo que le sucede, se mira siempre en Dios. Y he aquí cómo en la tribulación la fe la eleva en Dios y no se aflige.
Entonces la criatura, aún en la tribulación, permanece inmutable. Como dice, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Pero aquí estamos dándole el verdadero cumplimiento a esa frase. Que nada te turba ni te espante, solamente Dios basta. Pero de veras solamente Dios nos basta. Dice, ni siquiera un lamento. ¿Cuántos lamentos? Ni siquiera uno. Ni siquiera un lamento. Sabiendo que no debe formar aquí su contento, sino en el cielo. Así, si la alegría, la riqueza, los placeres la circundan, la fe la eleva en Dios y dice entre sí: oh, cuánto más contenta y más rica seré en el cielo. O sea, está haciendo cosa de nada todo lo que le está pasando aquí, porque sabe que en el cielo va a ser mucho mejor, mucho más hermoso, más bello, más lindo, más glorioso, más honroso. Así que de estos bienes terrenos toma fastidio, los desprecia y se los pone bajo los pies. A mí me parece que a un alma que vive de fe le sucede como a una persona que posee millones y millones de monedas y hasta reinos enteros, y otra persona le quiere ofrecer un centavo. Pues ¿qué le ofrece? Nada. Y si ese centavo estuviera todo enlodado, como son las cosas terrenas, y además si le fuera dado solo en préstamo, como dicen por ahí, quédatelo, usted es el más falto. Y nosotros así, o sea, Dios es el rey de las inmensas riquezas. ¿Y qué le andamos ofreciendo? Andamos ofreciendo actos humanos enlodados y esto es un préstamo, no creas que es para ti. Nomás en lo que me das el milagro. Nomás en lo que me das el milagro. Ya después, pues ya, a ver cómo le hacemos. Entonces ella diría: inmensas riquezas gozo y poseo, y tú osas ofenderme, tú osas ofrecerme este vil centavo tan enlodado y por poco tiempo. Yo creo que voltearía enseguida la mirada y no lo aceptaría. Así hace el alma que vive de fe respecto a las cosas terrenas. Y dice: ahora vayamos otra vez a la idea del alimento. El cuerpo, tomando el alimento, no solo se sostiene, sino que participa de la sustancia del alimento, que se transforma en el mismo cuerpo. Ahora, si el alma que vive de fe, como la fe es Dios mismo, el alma viene a vivir del mismo Dios, y alimentándose del mismo Dios, viene a participar de la sustancia de Dios, y participando viene a asemejarse a Él y a transformarse con el mismo Dios. Por eso es que el alma que va viviendo en la divina voluntad, conforme más actos hace en esta voluntad divina, va participando más de esta sustancia que es la divina voluntad, y más se semeja a Dios. Porque la semejanza está ¿en dónde? En la divinidad. O sea, ¿en qué tanta divinidad voy poseyendo? Mientras más voy poseyendo a Dios, más semejante me voy volviendo de Dios, hasta volverme Dios, con Dios, en Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al alma que vive de fe le sucede que santo es Dios, santa es el alma. Potente es Dios, potente el alma. Sabio, fuerte, justo Dios, sabia, fuerte, justa el alma. Y así de todos los demás atributos de Dios. En suma, el alma llega a ser un pequeño Dios. No me crea a mí, es la primera lectura del volumen 2. En el momento que usted quiera, puede agarrar su librito y meditarla con más calma. Pero se lo vuelvo a leer. En suma, el alma llega a ser un pequeño Dios.
De tal modo que cuando el alma comienza a vivir en este ambiente de la divina voluntad, entonces el alma no obra sola. El alma comienza a obrar en unidad, pero en unidad con la luz eterna del querer divino. Por lo tanto, todos sus actos se vuelven luz. Y la misma criatura se vuelve luz. De manera que se empieza ¿a qué? A transfigurar. Se comienza a espiritualizar. Lectura 18-18 de diciembre 25 de 1925. Diciembre 25 de 1925. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, ¿cómo es bello el obrar del alma en mi voluntad? Su acto se une al acto único de su Creador, que no conoce sucesión de actos, porque Dios es acto único y eterno. Porque la luz eterna no es divisible, y si se pudiera dividir, lo que no puede ser, es un ejemplo que pone, la parte dividida se volvería tinieblas. Así que el acto divino, siendo luz, de todo su obrar, forma un solo acto, un acto de luz eterna, de ese acto único y eterno de Dios. Pero si se fijó cómo dice que si un rayo de luz se pudiera separar, se vuelve tinieblas. Es por eso que el alma, cuando se separa de Dios, cuando obra sin la unión con la divina voluntad, todo el obrar de la criatura se vuelve una noche. Todo el obrar de la criatura se vuelve tinieblas, porque eso es lo que produce la voluntad humana separada de la voluntad divina. No hay luz. Por eso el alma, obrando en la luz de mi querer, se une a aquel acto único de su Creador y toma lugar en el ámbito de la luz de la eternidad. Por eso no puedes verlos, ni en la parte de la luz donde los has hecho, ni donde se encuentran, porque la luz eterna de Dios para la criatura es intraspasable y no se puede abarcar toda. Pero ten por seguro que su acto está en aquella luz, el cual toma lugar en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, ¿qué dice? Que esta luz que se produce por los actos hechos en la divina voluntad, la criatura no la puede ver, pero eso no quiere decir que no exista. Ahí está. Y va a poner el ejemplo del sol. ¿La luz del sol se puede ver? No. Estamos viendo el efecto que produce en el plano donde se refleja la luz del sol, pero no vemos la luz. El rayo no se ve. Estos los colores, las formas, es el plano en donde se puede reflejar esa luz, pero esa luz pues no se ve. ¿Vemos el recorrido que hace del sol aquí? Pues no se puede ver. Y dice Jesús: mira el sol, siendo él la imagen de la sombra de la luz divina, tiene en parte esta propiedad. Supón que tus obras, en el punto donde el sol expande su luz solar, tú ves su luz delante, sobre y detrás de ti, a derecha e izquierda. Por eso, si tú quisieras ver cuál es la parte de la luz del sol que toda te circunda, tú no la sabrías encontrar ni distinguir. No sabemos cuál es la parte del sol que nos está iluminando. Y dice: sabrías decir solo que es luz, ciertamente está sobre ti. Ahora, aquella luz estaba desde el primer instante en que fue creado el sol, está y estará. Y si tu acto pudiera convertirse en luz solar,
como se convierte en luz divina, ¿podrías encontrar tu partecita de luz y la luz que te ha sido dada por el sol para hacerte obrar? Claro que no. No se puede. Pero sabrías que de ti ha salido un acto que se ha incorporado a la luz del sol. Por eso digo que el vivir en el querer supremo es la cosa más grande. Es el vivir vida divina. El celestial creador, en cuanto ve al alma en su voluntad, la toma entre sus brazos y poniéndola en su seno, la hace obrar con sus mismas manos. ¿Sí se fijó lo que dijo? Que hace que la criatura obra con las mismas manos de Dios y con aquella potencia de aquel fiat con el cual fueron hechas todas las cosas. Hace descender sobre la criatura todos los reflejos para darle la semejanza de su obrar. He aquí por qué el obrar de la criatura se vuelve luz y se une a aquel acto único de su creador y se constituye gloria eterna y alabanza continua de su creador. Por eso le recomienda a Luisa el no dejar escapar ni un solo acto de vida divina, porque ese acto de vida divina que hace la criatura se vuelve luz, se vuelve una sola cosa con el sol del querer divino. Total, decíamos en el inicio del retiro, en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. ¿Qué somos? Somos parte de esa luz que es el mismo Dios, es el mismo acto único y eterno de Dios. Por eso es que nos estamos moviendo en esa luz interminable, en ese mar de luz de la divina voluntad. Ahí es en donde tenemos nuestra existencia. Y esa existencia, ya dijimos, está sostenida ¿por quién? Por Dios mismo. Y dice en la lectura 373 de mayo 21 de 1900. Si esta mañana mi adorable Jesús no venía, después de mucho esperar vino y acariciándome me ha dicho: hija mía, ¿sabes cuál es mi mira sobre ti y el estado que quiero de ti? Y deteniéndose un poco agregado: la mira que tengo sobre ti, ponga atención, no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer y el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande y es el milagro de los milagros. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ¿cuántas órdenes religiosas fundó? ¿Cuántos milagros? ¿A cuántos resucitó? ¿A cuántos les devolvió la vista? ¿A cuántos les devolvió un órgano, una mano? ¿Qué de extraordinario al exterior hizo? Nada. ¿Qué se sabe de María? Prácticamente nada. Pero ella, poseyendo la misma vida de Dios, y como en los escritos nos dice, los actos de María vienen a ser los actos de Dios. Ella es quien nos consigue el Redentor. En ella se encarna el Verbo. Entonces, pues no fundó ninguna orden religiosa, no anduvo devolviéndole la vista a nadie, ni el habla, ni el oído, ni nada. ¿Pero qué nos dio? El Redentor. ¿Dio todo? ¿En virtud de qué? En virtud de que posee esta misma vida divina. Esta vida divina. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros,
pero en función de que la criatura se vaya disponiendo a hacer eso. ¿Cómo? Haciendo actos en la divina voluntad. No quiere decir que el Verbo se vaya a encarnar en usted, no, eso es único en nuestra Madre Santísima. Pero teniendo la misma vida de Dios, usted posee todas las obras de Dios, y entonces de alguna manera nosotros, en el alma que vive la divina voluntad, tiene en sí mismo la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, la creación, la redención, la santificación. ¿Por qué? Porque esas son las obras, esa es la vida de Dios, y eso es lo que la criatura posee. Entonces, luego en el volumen 19, la lectura 24 de mayo 7 de 1926, mayo 27 de 1926, ahí en esa lectura Jesús nos deja bien clarito cómo el querer divino envuelve todo y a todos en la unidad de su luz. Y esta criatura que vive en la divina voluntad participa de esta unidad. O sea que la criatura se vuelve una sola cosa con la luz del querer divino. Todo esto es en virtud de la fe que la criatura tenga. Dice Luisa: estaba haciendo mis acostumbrados actos en el querer supremo, y una luz inaccesible envolvía mi pequeño ser, y haciéndome como presentes todas las obras de mi Creador, yo tenía un te amo por cada cosa creada, un movimiento por cada movimiento, una oración y un gracias de reconocimiento por toda la creación. Sin embargo, comprendía que era la misma luz la que me suministraba aquel te amo por cada cosa, aquel movimiento, aquella adoración. Yo solo estaba en poder de la luz, y ella me engrandecía, me empequeñecía y hacía de mi pequeñez lo que quería. Ahora, mientras me encontraba en este estado, yo estaba doliente porque no venía mi dulce Jesús, y pensaba entre mí: Jesús me ha dejado, y en esta bendita luz yo no sé hacia dónde volver mis pasos para encontrarlo, porque no se ve ni dónde comienza ni dónde termina. Oh luz santa, hazme encontrar aquel que es toda mi vida, mi sumo bien. Pero mientras me desahogaba por el dolor de la privación de Jesús, toda bondad ha salido de dentro de mi interior, y todo ternura me ha dicho. Si se fija cómo Luisa se sentía como perdida en esta misma luz de la divina voluntad, pero ella se siente perdida. ¿Y de dónde resulta salir Jesús? De dentro de ella. Entonces ella se estaba quejando porque dice: me sentía doliente porque no venía Jesús, y estaba en esta luz de la divina voluntad, pero no sé a dónde irlo a buscar porque no se ve nada. Y de repente Jesús sale ¿de dónde? De ella misma. Y se acuerdan que ayer en una de las pláticas decíamos que la criatura fue creada para vivir de manera familiar, para convivir de manera familiar con Dios. Por lo tanto, cuando el alma piensa, siente o cree que tiene a un Dios lejano, o sea que el Dios está allá en el cielo, y pues quién sabe dónde estará, pero está lejos, y se tiene que comunicar con Él de una manera a veces hasta complicada, porque estamos acostumbrados a hacer muchas cosas para hablar con Dios. Yo me acuerdo antes de conocer la divina voluntad, pues sí, igual que todos ustedes, o bueno, a lo mejor ustedes no, porque ustedes sí son santas de veras.
Pero yo me acuerdo que en ese tiempo, pues yo para comunicarme con Dios, me encerraba en mi cuarto y luego prendía una veladora, una velita, un cirio, lo que sea, y luego ponía poquita música así como de fondo y me hincaba, me postraba y luego ya le empezaba a hablar así: oh Padre Santo, que estás en la iglesia de los cielos, te pido, Señor, te hagas presente aquí en esta vida. No, yo me sentía espiritualoide, o sea, bien, muy bonito, muy bonito. Pero porque yo sentía a Dios que estaba en otro lado y era como una invocación, como que lo tenía que convencer para que estuviera aquí. Le voy a poner un ejemplo y esto es personal. A mí, mi morrillo en la noche, o sea, cualquiera de los dos niños, si me grita en la noche, papá, aunque no me grite, nomás que diga papá, y en ese rato yo estoy así parado a un lado de la cama, ¿qué pasó, amigo? Así, en ese rato, porque está chiquito. Ya grande, pues ya no, pero de chiquito, los veo chiquitos y le hablan a uno: mamá, papá, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres agua? ¿Sí o no? Sí. Y Jesús nos dice en muchas ocasiones: Dicen que las mamás hasta el respiro le escuchamos a los hijos. hoy más si roncan. A lo que voy es que en muchas lecturas Jesús le dice a Luisa que ella es la pequeña recién nacida de su divina voluntad. Y eso que les digo de que ahorita el niño ya me habla, me dice papá, y de volada ahí está uno presente. Pero cuando no hablaba, se escuchaba un ruidito raro y luego uno volteaba a ver qué, más cuando uno no sabe ni qué onda con la paternidad, ¿verdad? La maternidad. Pasó, ¿sí respiraba, chico? Eso pasa. Entonces, ¿qué les hace pensar que si nosotros como padres, como madres, apenas nos habla el niño y ya estamos ahí parados a ver qué quiere, qué nos hace pensar que nosotros tenemos que hacer una oración grandísima para hablarle al Padre Celestial que se haga presente aquí? Nada más dígale, ahí está. O sea, de Luisa sale de su interior y no nada más de ella, así de cada uno de ustedes, del interior de la criatura. Del interior de la criatura. Y le dice: hija mía, ¿por qué temes? Yo no te dejo. ¿A dónde se va? ¿Cómo la va a dejar? ¿Se acuerdan que leíamos hace rato que decía que dice Jesús que el alma que vive la divina voluntad se vuelve inseparable de Dios? Ya no se pueden separar. Y le dice: más bien es el querer supremo que me eclipsa en ti. La luz de mi voluntad es interminable, infinita. No se encuentra en sus confines, ni dónde comienza ni dónde termina. En cambio, mi humanidad tiene sus confines y sus límites. Y por eso, siendo mi humanidad más pequeña que mi eterna voluntad, yo quedo envuelto en ella y como eclipsado. Y mientras estoy contigo, doy el campo de acción a mi querer y gozo de su obrar divino en la pequeñez de tu alma. Y preparo una nueva lección que darte para hacerte conocer siempre las maravillas de mi supremo querer. Por eso, cuando nades en él, o sea, en este mar interminable de la divina voluntad, este mar de luz, estás segura de que estoy contigo. Más bien hago contigo lo que tú haces. Para darle todo el campo de acción, yo estoy en ti como escondido para gozarme sus frutos. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Que si el alma está consciente de que ese acto lo va a hacer en la divina voluntad, es Jesús el que está obrando a través de la criatura. Pero si la duda nos ataca y nos envuelve, entonces ese acto ya no es hecho por Dios, ya es entero de la voluntad humana, porque en Dios no existe duda.
¿Sí me explico? Por eso es que la criatura debe actuar confiada en Dios, con fe en Dios, creerle a Dios, de tal manera que quede tan envuelta en Dios, que tenga las mismas características, las mismas cualidades divinas de Dios, vienen a ser las de la criatura. Entonces esa transfiguración va a hacer del alma que viva en la divina voluntad. No en el sentido de que usted ande como un sol iluminando a toda, ya no ocupe, no. Ya nos dijo Jesús, esta luz no se ve, la criatura no la ve, pero son las obras de Dios. Entonces no se ve como un sol caminante, como un sol andante, pero sí se ve, sí se nota el obrar de Dios a través de la criatura. ¿Y cómo no podría notarse si en el mismo Evangelio dice que nadie prende una lámpara para ponerla debajo de una mesa? Sé que al contrario, la saca y la pone encima para alumbrar a todo. Entonces, si eso hace con una lámpara, imagínense la diferencia y el efecto que produce ser un sol viviente. Toda esa luz que ilumina le va a hacer mucho bien a todas las demás criaturas. Pero ya nos dijo Jesús, pasadas, presentes y futuras, porque teniendo en sí mismo el sol del querer divino, de ahí salen los rayos que iluminan a todos, en todo tiempo y en toda circunstancia. Pues ahora tú debes saber, hija mía, que la verdadera luz es inseparable. Mira, también el sol que está en la atmósfera tiene esta prerrogativa y posee la unidad de la luz. Tiene tan compactada a la luz en su esfera que no pierde ni un átomo, y a pesar de que desciende a lo bajo llenando de luz toda la tierra, la luz no se divide jamás. Es tan compacta en sí misma, unida, inseparable, que jamás pierde nada de su luz solar. Tan es verdad que expande sus rayos todos juntos, haciendo huir por todas partes de la tierra las tinieblas, y al retirar su luz, retira todos sus rayos, no dejando ni siquiera las huellas de sus átomos. Si la luz del sol fuese divisible, desde hace mucho tiempo se hubiese empobrecido de luz, y no tendría más la fuerza para iluminar a toda la tierra. Y se podría decir, luz dividida, tierra desolada. ¿Por qué? Porque esta luz es la que sostiene la vida de toda la tierra. Esta luz y este calor solar es lo que hace que se genere la vida, que se fermenten las semillas para que puedan producir alguna planta, un árbol, y de esos árboles también que tomen colores, que tomen sabores, que produzcan frutos, flores, perfumes. Esa luz solar hace que las flores tengan sus colores, hace que las flores tengan su perfume, hace que las frutas tengan su sabor. Esa luz solar es la que va generando la vida, y de ese mismo modo esa luz divina es la que produce la vida de Dios en la criatura. Y eso es lo que ustedes son. Ese es en el ambiente que se mueve. Por eso es que ustedes existen. La finalidad última de la creación es que la criatura viva de la divina voluntad para que se vuelva un pequeño Dios. De tal manera que ahora usted tiene la posibilidad de transfigurar su alma, de que no exista la luz, sino que comience, que no exista la tiniebla, sino que comience a brillar como un sol divino. Siento como que no me doy a entender, pero ojalá que sí, porque no tengo otras palabras para eso.
Entonces el alma participa de esta unidad de la luz del querer divino. Pero con esta unidad, o sea, con esta participación de unidad, adquiere todas las características, prerrogativas, poderes y demás. ¿Se acuerdan que ayer leíamos una lectura donde decía: esta criatura que posee mi voluntad tiene el poder de darnos a nosotros mismos? O sea, tiene el poder de felicitar a la Santísima Trinidad. ¿Se imaginan lo que es eso? Si para nosotros el poder darle un regalo a alguien y verlo feliz y contento nos causa una gran satisfacción, porque lo que le dimos le gustó, le agradó y se felicitó. Imagínense lo que ha de ser poder felicitar a Dios, a la Santísima Trinidad, porque usted se vuelve capaz de darle a Dios, al mismo Dios, de devolverle su creación, o sea, todo lo que Él ya realizó, pero de una manera nueva, de imprimirle en cada cosa un te amo, un te agradezco, un te glorifico, un te honro, te reparo, y todas las cosas que se pueden hacer y realizar en la divina voluntad, y que eso le provoca a la Santísima Trinidad felicidad y gozo y alegría y armonía y gloria y demás. Y es por eso que siempre decimos: ya no se conforme con los dulcitos, ya no se conforme con los premios que Dios le puede dar. Ese dulcito es ese don del que hablaban hace rato. ¿Qué prefiere? ¿Ese dulcito que Dios le da a usted, o la posibilidad de usted poder felicitar a la Santísima Trinidad? No, hombre, o sea, no hay punto de comparación. Y todo eso en virtud de que Dios se dona por completo a la criatura. ¿Yo qué tengo que hacer? Nada. Lo único, y que Jesús lo dice en los escritos, y a mí me parece como que a veces como en manera de broma, porque Jesús es muy bromista de repente, tiene un buen sentido del humor, porque luego nos dice: lo único que tiene que hacer la criatura es quitar la piedrecilla de su voluntad humana. Y bueno, pues hay quien tiene una piedrecilla así como de este vuelo, y hay quien tiene una peña de Bernal, una bufa, ¿verdad?, para quitarla. Imagínense. Pero ya depende de cada uno de nosotros. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos darle? Entonces, cuando piensen en ese versículo de los Hechos de los Apóstoles 17:28, en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos, estamos hablando precisamente de todo esto. 17:28. Estamos hablando precisamente de todo eso. Pero no es simplemente como un conocimiento más, sino como parte del ser de la criatura, o sea, la vida de la criatura. Pues vamos a un pequeño receso y luego volvemos para una plática más.